Okay, we are going to begin now. For today, we are going to continue talking about the simple present tense. We explain the introduction about simple present and daily routine expression. This was yesterday. And for today, we are going to talking about the simple present form or syntaxis and the rules that we have to follow to apply simple present form. Well, let's see. Bien, en primer lugar, antes de meternos de lleno a lo que está en el material, tengo que explicar algo. Veamos, vamos a hacer un espacio acá. Bien, creo que aquí me alcanza. Bueno, nosotros tenemos por un lado lo que son los personal pronouns. Los personal pronouns ya los hemos visto, ¿verdad? Y los conocemos, pero quiero enfocarme en el hecho de que estos se suelen ordenar en la mayoría de libros o de textos. Ustedes los van a encontrar de la siguiente manera. Va a encontrar el I, el you, el he, el she, el it. Luego van a ver que en algunos textos vuelven a poner el you por aquí, el we y el they. Y esos son los personal pronouns. Ok, bien. Creo que hasta aquí es algo que ya hemos visto. Sabemos qué es cada una de esas cosas, ¿verdad? ¿Qué significa? Con la excepción del you, ¿verdad? Que a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué hay dos you, ¿verdad? Y la explicación es que hay un you que es singular y hay un you que es plural. Entonces, el you singular es el tú y el plural en nuestro español latinoamericano equivaldría al ustedes. Bien, porque si vemos el castellano propiamente, este del you plural es lo que los españoles dicen vosotros, que nosotros aquí no lo usamos, pues no usamos eso. Entonces, dentro de esto podríamos decir, miren, podríamos hacer una primer clasificación más o menos en estos dos bloques, digámoslo así de esta manera. Eh, en donde podríamos decir, mire, de un lado tenemos lo que serían los pronouns para singular y del otro lado tenemos los pronouns para plural. Vean, ok, veamos acá. Let's see. Ok, good. Bien, entonces alguien podría decirles, mire, lo que pasa es que esto es for singular. Para lo singular, vean, y alguien dirá, y esos son las plural forms, es lo plural. Y por eso es que a veces convienen algunos libros y nos dicen, mire, entonces existe la primera persona, la first person del singular, que es el I, existe la second person del singular, que es el you, y el he, el she, el it se le conocen como las third person o terceras personas del singular. Ok, bien, hasta ahí eso es algo que digamos vamos a ver o vamos a encontrar en cualquier libro de texto o fuente que consultemos respecto de esta cuestión. Ahora, vamos a ver, tenemos por acá algo adicional. En este punto quiero que dejemos, digamos, de un lado esta cuestión de esa clasificación. Y para el tema, o sea, específicamente para este tema, que es el simple present, hagamos un reorder, un reordenamiento de lo que son los personal pronouns. Y vamos a hacer entonces dos grupos. Vean, un grupo va a estar compuesto por el I, el you, y aquí vamos a variar, porque aquí vamos a meter el we y vamos a meter el they. Y no voy a considerar eso de que you singular, you plural. O sea, al final de cuentas es casi lo mismo lo que se hace o la manera en la que se escribe. Y voy a hacer otro grupo en donde voy a meter el he, el she y el it.
Entonces tenemos estos dos grupos que salen, digamos, a partir de los personal pronouns. Ahora, en esta etapa, quiero que comencemos a tildarle, o sea, este va a ser un nombre que le vamos a poner nosotros para recordarnos a estos cuatro, ¿verdad? De acá, y a estos tres, los vamos a nombrar con algo. Vaya, para los primeros cuatro, el nombre que vamos a utilizar es un nombre inventado, vean, no es, o sea, eso no lo va a encontrar usted en ningún libro, ¿ve? Esta es una cuestión, es un invento. Vean, y para los otros tres, pues vamos a usar el nombre que tradicionalmente se le dan en los textos de inglés. Entonces, tenemos acá el caso del I, el you, el we, el they, el he, el she, el it, divididos en dos grupos. Vean. Estos grupos no tienen nada que ver con esto, si son singulares o plurales, nada que ver con eso. Es una división que vamos a aplicar para el simple present. Y ocurre que para estos que están acá, les vamos a llamar los four fantastic. Four fantastic. O que alguien dice los Fantastic Four. O Four Fantastic. Eso viene de la serie, ¿verdad? De esos superhéroes, ¿verdad? De esos superheroes que se llaman así. Porque son four, ¿verdad? Son four, I, you, we, and they. Vean. Les vamos a decir Four Fantastic. Ya van a entenderme por qué les vamos a decir que son los cuatro fantásticos. Y entonces los otros, ¿verdad? Vamos a darles el nombre tradicional, ¿verdad? Que es de third person. Third person. Tercera persona. Ok. Bien, entonces, esta división es la que vamos a aplicar ahorita para las reglas que vamos a ir explicando a continuación. Debo de tomar en consideración de que las reglas que vamos a explicar ahorita van en torno, o sea, las voy a utilizar, estas reglas que vamos a hablar en este momento van para estos. Para los Four Fantastic no aplican las reglas que van a continuación. Ellos están exentos, digamos, de estas reglas y solo las voy a aplicar para las third person. Así que vamos a ver una situación acá. Ok, veamos. Voy a agarrar un verbo de ejemplo, digamos un verbo sencillo. Ok, vamos a agarrar, voy a poner en green color. Voy a agarrar el verbo drink, que es beber o tomar. Beber o tomar. Vaya, el verbo en su forma original del inglés es así como está acá. O sea, si yo busco el verbo en un diccionario, si busco este verbo en un diccionario, así se escribe. En su forma que se le conoce como infinitiva, es decir, que no se está usando ningún verbal tense. Se escribe como drink. Si estoy hablando de un for fantastic y quiero conjugar en simple present cualquiera de esos cuatro con el verbo drink, solo tengo que decir I drink, you drink, we drink y they drink. Y ya estoy conjugando. Si lo quiero hacer para una tercera persona, hay que hacer algo más. Y es como lo que vamos a ver de que una regla general nos dice que al verbo se le agrega una letra S. Entonces, si yo quiero usar el verbo drink con he, con she o it, digo he drink, she drink or it drinks. Entonces, nos vamos a encontrar ante una situación en la cual para el inglés el verbo solo tiene dos posibles maneras de escribirse. O se escribe para normal, como es normalmente el verbo para las Four Fantastic, o se le hace modificación y se le agrega una letra S si pertenece a este grupo. A he, a she, a it. Aquí es donde viene, si nosotros comenzamos a hacer una comparativa, ¿verdad? Aquí es donde viene la cuestión que les decía, mire, es que comparar es bien difícil, vea, comparar esto es bien difícil, ¿vea? Porque la verdad es que no tiene comparación, vea, porque si nos vamos al español,
Si de ahorita nos trasladamos al Spanish, ¿verdad? Y voy a ponerlo por acá. Si nos vamos al Spanish, ¿verdad? Y entonces tomamos el verbo drink y lo podríamos traducir como beber o tomar. Bien, beber o tomar, esa sería la traducción de drink. Bien, y entonces les digo yo, miren, vamos a ver las personas, los pronombres personales, ¿verdad? Que equivaldría, el I es el yo, el you es tú, el we sería nosotros, el they sería ellos, y esos serían los que están arriba, esos son los for fantastic. Vean, pero si vengo acá y es para estos, diríamos él, ella y eso o esa, ¿verdad? Dependiendo de si es un objeto, un ser vivo o un objeto inanimado. Pero ocurre que en el español hay una persona más, de que para nosotros es ustedes, ustedes, ¿verdad? Pero el equivalente a ustedes es vosotros. Bien, entonces nos han salido más porque el español tiene más. Es lo que les decía, el español es un idioma que tiende a tener más vocabulario, más vocablos, más expresiones y eso pues lo vuelve un poco más difícil en términos de que hay que aprender más cosas. Vea, entonces, si nos vamos con la conjugación del verbo, vea que el verbo, hemos dicho, mire, es el verbo tomar, vea, y lo vamos haciendo con cada uno de estos, pues diríamos, bueno, nosotros ya aprendimos a hacer esto, ¿verdad? No recordarán quizás ustedes sus clases, tal vez de segundo ciclo o tercer ciclo, donde nos ponían a hacer una especie de planas, ¿verdad? Para conjugar. ¿Vea? Y yo, y quedémonos con la opción de tomar, digamos, nos quedamos con tomar. Yo tomo, diríamos. Yo tomo. ¿Vea? O yo bebo, diría alguien, si quiere usar la forma de beber de drink. Tú, por ejemplo, tú, tú tomas. Vea, nosotros tomamos. Ellos toman. Ustedes también podemos usar el toman, ¿vea? Porque entre ellos y ustedes, pues es similar, digamos, el uso. Ellos toman, ustedes toman, vosotros tomáis, tomáis, ¿verdad? Y en el caso de estos, diríamos él toma, ella toma, y eso o esa toma. En ese caso, en esos tres, en el español es igual. Entonces se toma un verbo raíz, ¿verdad? El verbo raíz tomar, por ejemplo, y pues la raíz va cambiando en su terminación, ¿verdad? Se mantiene la raíz, pero cambia la terminación de cada una de ellas. Y aquí viene entonces la gran diferencia. Vea, en el English tenemos one and two. Solo hay dos formas para conjugar el verbo. Vea, o es drink, que va para los for fantastic, o es drinks, que va para las terceras personas. Y en el español, ¿verdad? Si lo vamos viendo de esa manera, tendríamos acá, bueno, tomo es una forma, tomas es otra, tomamos es otra, toman, tomáis y toma. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis formas diferentes para este verbo. Bien, seis formas diferentes para el verbo, seis terminaciones diferentes que van variando de acuerdo a la persona gramatical de la cual estamos refiriéndonos. Que para el inglés solo hay dos. O sea, alguien que nace hablando inglés, para él, pues la gramática es sencilla porque dice, bueno, voy a usar el verbo tal y como se escribe, tal y como está en un diccionario, para I, you, will, they, que son los for fantastic. Y si voy a hablar de un he, de un she, un it, tengo que agregarle una letra S. Vea, y solo hay two ways, solo hay dos caminos, o es drink o es drinks. Y no hay más cuestión en perderme. En cambio, en el español, y por eso que decíamos, mire, para alguien que aprendió a hablar primero inglés y después nos meten a hablar español, wow, esto es complicado. Vea, porque paso de dos
alternativas que tenía a este montón. Vea, ¿y cómo es eso de que no solo cambia una letra, sino que vamos cambiando 2, 3, 4 o más letras? Vea, y es lo difícil. Entonces, nosotros que ya sabemos usar esto, ya manejamos esto, es mucho más fácil comprender que en el inglés solo hay dos maneras, sin mayor complicación. Vea, o voy a usar el verbo así o lo voy a usar así. ¿En qué momento se define si voy a usar uno u otro? Si estoy hablando de for fantastic, de cualquiera de los cuatro fantásticos, I, you, we o they, uso el verbo tal y como está. Pero si es una third person, entonces tengo que cambiar algo al final. Y esto es lo que permite conjugar. Si yo no le agrego la S a este verbo que va con he, con she o con it, no estoy conjugando. Vea, es como que yo diga, si yo digo he drink sin la S, he drink, estoy tomando, estoy diciendo, mejor dicho, el beber o el tomar. Vea, tengo que decir he drinks para hacer la conjugación. Vea. Bueno, entonces vamos a guardar esto, ¿verdad? Y vamos a ir viendo entonces todas las reglas que se aplican para esta situación. Ok, bien. Let's see, vamos a continuar entonces. Do you have any question? ¿Hay alguna preguntita de esta parte o podemos seguir? El you del plural, teacher, dijo que era como me dijo. El you plural. El you plural es igual. O sea, si fuésemos a usar el you plural es similar. El you plural es similar a cuando en el español se usa la expresión ustedes o vosotros. ¿Vea? Para nosotros como latinoamericanos sería el ustedes. ¿Vea? Ese es el you plural. ¿Vea? El you plural se puede utilizar en situaciones donde yo me dirijo a dos personas. ¿Vea? Entonces, cuando me dirijo a dos personas, digo ustedes. ¿Vea? Ustedes. Pueden ser grupos de tres. O sea, el ustedes es una forma que tenemos nosotros, un cambio, mejor dicho, del español. El original sería vosotros. Pero aquí en el área latinoamericana no aplicamos mucho eso. Lo que aplicamos nosotros es tratar a las personas de ustedes. Entonces, ese you plural es más o menos el ustedes o el vosotros del español. Ahora, dentro del simple present se queda acá, se queda dentro de los for fantastic, porque ya sea que sea singular o plural el you, siempre el verbo va a quedar de la misma manera. No le voy a alterar a nada. Es decir, los cambios en la terminación, en el ending de los verbs for simple present, solo los vamos a hacer en el he, el she y en el it. Gracias. Ok. Well, vamos a continuar entonces. Veamos. Tenemos por acá the simple present form for the subject, the verb, and the complement. Ok, let's see. Tenemos un cuadrito que nos da un ejemplo para el subject, I, para el pronoun I, get up, es el verbo en presente, y el complement, at 5 every day. Ok, nice. She, pero vean que aquí no dice it, sino que dice eats, porque están conjugando, están diciendo, ella almuerza a las 12 in the cafeteria, en la cafetería. Entonces, a esto es a lo que le vamos a poner atención. ¿En qué momento, qué vamos a cambiar aquí al final para hacer la conjugación? Nos dice aquí el material. Los pronombres he, she o it son llamados third person, terceras personas, y son los que tienen un cambio en el verbo de la oración, dice. La regla general nos dice que a la mayoría se le agrega una S, pero hay verbos que tienen excepciones. Y aquí van unos ejemplos, como drink, que drinks, que lo acabamos de ver, vea eat, que se convierte a eats, come, que se convierte a comes, want, que se convierte a want, read, que se convierte a reads, write, writes, write, write, make, makes, dance, dances. Ok. De esto tenemos que perderle el miedo a hacer sonar esa letra S.
Vea, pierdan el miedo al sonido de la letra S, porque nos cuesta sacarlo. Vea, hay que distinguir entre decir eat and eats, entre decir drink and drinks, entre decir come and comes, entre decir want and wants. Hay que hacer sonar esa letra S. Vea, esa letra S es como que piensen en una serpiente, vean. Hay que dejarla sacar. Hay que hacer ese sonido. Es un sonido suave, por lo cual a veces cuesta percibirlo, pero siempre lo van a hacer o lo va a efectuar alguien que hable inglés, ¿verdad? O sea, no es que porque se escuche suave no se va a distinguir. Vean, se distingue. Tenemos algunos ejemplos. She drinks water. She drinks water. Si yo no le pongo la S, si yo no pongo la S y solo dejo she drink, termina con la k, she drink water, no estoy conjugando. Vean, la conjugación en el inglés solo recae sobre sobre el he, sobre el she y sobre el it. Porque ya dijimos, estos verbos, así como los encuentro en un dictionary, como están aquí escritos, así los voy a usar para los for fantastic, o sea, para I, you, we o they. Vean, si yo quiero decir él, yo, tú, nosotros o ellos comen, entonces digo I eat, you eat, we eat, they eat. Bien. Si yo quiero decir yo vengo, tú vienes, ellos vienen, nosotros venimos, entonces en inglés se dice I come, you come, we come, they come. Bien, o sea, no se hace mayor cambio. Por eso es que decimos, mire, el English is so easy. Vea, porque no se anda complicando con eso. Ahora, donde sí tengo que tener caution, ¿verdad? Hay que tener precaución es con lo que sería las third person, como esta. Vea, si yo no le pongo el sonido de la letra S o no la escribo, no estoy conjugando. Y si usted no me está conjugando, para que me entienda mucho mejor, le voy a poner un ejemplo. No sé cuántos de ustedes veían o vieron alguna vez a Don Francisco en Sábado Gigante. Él tenía un programa, ¿verdad? Y dentro de su programa sacaba unos sketches de comedia, de comedy, ¿verdad? Y había entre ellos un sketch que estaba ambientado como en una especie del viejo oeste, ve ahí donde había un indio como Apache, como el líder o el jefe de una tribu, ¿verdad? Y que se ponía plumas y atuendos así como de indio nativo, ¿verdad? Y siempre llegaba otro, ¿vea? Llegaba otro a decirle que se quería cambiar el nombre, ¿vea? Y ahí sacaban la parte cómica, ¿verdad? Pero lo chistoso era la manera en la que ellos hablaban, ¿vea? Entonces él llegaba uno y le decía, gran jefe pluma blanca, yo querer cambiar el nombre porque el nombre que tener no gustar ya a este señor. ¿Vea? Algo así hablaba extraño. ¿Vean? Y de hecho en muchas movies, cuando vemos a o sea, es como un estigma quizás que se tiene dentro de un estereotipo, ¿verdad? Que se les tiene a estas razas, que claro, ¿verdad? Recordemos que pues ellos no aprendieron a hablar el español ni el inglés en una escuela, no recibieron clases, se los impusieron con garrote, ¿verdad? O a aprender a la fuerza. Entonces, por eso normalmente ese estereotipo de que aprendieron a hablar mal, pero no era culpa de ellos, era culpa de que pues el que llevó, el hombre blanco que llevó el idioma no los escolarizó nunca. Vean, entonces, si usted dice she drink con la letra K, water, es como que esté diciendo ella beber agua. De ahí eso no suena, no suena conjugación. Tendríamos que decir ella bebe, ella toma, vea, ella toma o bebe agua. Eso sí es conjugar. Para hacer eso, tengo que decir she drinks water. Tenemos otro ejemplo y dice Maria dances very well. El verbo es dance, hasta aquí, hasta la letra I. Dance, bailar. Vea, Mario dances, baila muy bien.
Recordemos que los pronombres, o sea, la definición de un pronoun es un sustituto del nombre. O sea, un pronoun se define como algo que me sustituye a un nombre. Entonces, si las personas o a lo que me refiero tienen un nombre propio, puedo usar su nombre propio en vez de un pronoun. Por eso aquí se está usando el nombre propio que es Mario. Es un he. Vea, entonces, aunque aquí no diga he, cuando entendemos que yo no soy Mario, usted no es Mario, Mario es una tercera persona, entonces es donde debemos de o aplicar lo mismo. Es un he, pero no está escrito como tal. Está escrito con su proper name o su proper noun. Vea, es el nombre propio. Entonces aquí tendríamos dances very well. Igual, si yo no sueno eso, ¿verdad? La es dances, no estoy conjugando. Vea, es como decir, Mario bailar muy bien. Por eso les hago la alusión a ese indio, ¿verdad? Nativo que no ha aprendido a hablar bien el idioma y nos habla un poco extraño. Es lo mismo, igual que ese personaje va a sonar usted si en el inglés no va aplicando esto en el momento que corresponde. Y el momento que corresponde es tan sencillo como decir, bueno, ¿y de quién habla la oración? Habla de he, she o it, entonces aplico el cambio. Si habla de I, you, we o they, no va ningún cambio. Tenemos otro ejemplo que dice Elena writes. Writes. Vean, write es para I, you, we o they y writes es para tercera persona. Elena es una she. Vea, por lo tanto, digo write. Elena writes a romantic letter. Escribe, Elena escribe, writes, una carta romántica. Vea, si no le pongo la S a write, entonces estoy diciendo Elena escribir carta romántica. Vea, no suena bien eso, ¿verdad? No está correcto. Luego, la siguiente dice, my mother works in a hospital. My mother works in a hospital. Bien, en el caso de esta, ¿verdad? De my mother works in a hospital, igualmente, estamos sustituyendo un she por my mother. O sea, que el vocabulario que estudiamos anteriormente de los relatives, de dad, de grandad, de lo que era cousin, de decir my brother, my sister, y todo eso era con la idea esta, ¿verdad? Vamos a usar ese vocabulario también en oraciones, en donde sustituyen a un pronombre, ¿vea? O sea, mejor dicho, se usan en lugar del pronoun. My mother es una she, por lo tanto se dice works, para decir trabaja. ¿Vea? Si yo le quito la S, mi mamá trabajar en un hospital. ¿Vea? Entonces suena feo, va a sonar feo eso en inglés. ¿Vea? Tiene que ser my mother works in a hospital. Para decir mi mamá trabaja en un hospital. Ok. De manera general, la mayoría de verbos se le agrega una S, ¿verdad? Y ahí murió la flor. De allá no hay más que preocuparnos. Pero tenemos unas exceptions. Hay excepciones a la regla general. Las excepciones las podemos ver de dos maneras. De una forma teórica y de una forma más práctica. La forma teórica es la que está acá. Miren, aquí nos dicen, bien, si llega a terminar el verbo que usted va a aplicar para tercera persona con letra X, con la terminación SH, la terminación CH, la terminación doble S o la vowel O, ¿ya? Ya no es solo de agregarle una S, sino que es de agregarle una I y una S. Una IS. IS. Agregar IS. Entonces ven que nuevamente, ¿verdad? Por eso estudiamos el alfabeto, porque este tema pues iba a venir que tenemos que conocer los sonidos de las letras. Ve, entonces tenemos por acá, vea, ejemplos como de estos verbos como wash, vea que el ending es con SH, wash. Pasaríamos a decir washes. Si queremos hablar de he, de she o de it, para el verbo lavar, tenemos que decir washes.
Si es fix, que termina con X, fix, pasaríamos a decir fixes, que es de reparar. Si es go, que termina en letra O, las de la letra O, ¿verdad? Son especiales porque se les agrega ES también. Go, goes. Watch, ch, sonido ch, watch, watches. Do, que también termina en letra O, pues does. Ok, eso es lo que nos dice la excepción. O sea, la teoría tendría que memorizarla yo y decir, bueno, si esto termina en X, en SH, en CH, en double S o en letter O, pues le agrego ES, ES, ¿ya? Y traten de aprenderse más las terminaciones en inglés que en español, porfa. Vea, entonces, the endings are X, SH, CH, double S, o letter O. Vea, I have to use ES to the ending. Hay que usar al final ES. De manera práctica, es decir, porque esto está en la forma teórica y hay una forma práctica, entonces usted decida con cuál se queda, ¿verdad? Si con la explicación teórica que implica aprenderme todas esas letras y terminaciones o si me quedo con la explicación práctica que es la que va a continuación. Bien, en la regla general se agrega una letra S. Hay verbos como los que están acá que es fácil hacer sonar la S. Drink, termina en k, el sonido es k, vea, drinks. Eat, termina en sonido de T. Vea, it. Come, termina en comes. Want, otra vez sonido de T, want. Read, termina con D, sonido de D, vea, read, reads. Write, de los que terminan en write, write. Make, termina en ek, make. ¿Vea? Dance, dance, ¿vea? Fácil agregarle la S. O sea, todos estos van a darse cuenta que es muy sencillo agregarle a la terminación del verbo el sonido de s, no cuesta. Pero en el caso de estos, ¿vea? Wash, mira, termina sh, wash, fix, fix, ¿vea? Watch, watch. Aquí no hay de doble S, pero vamos a agregar uno de doble S. Supongamos, agregamos kiss, que es besar. Cuando se aplica como verbo, kiss, kiss. Todos estos, todos los que son de este grupo, nótese que el sonido que tienen al final ya implica una letra S. O ya implica ese sonido del s, watch, watch, wash, fix, kiss. Ya tiene ese sonido. Entonces es impossible. Es imposible que usted trate de meterle otra S a esas cosas al final. O sea, no va a poder hacer sonar una S sobre ese sonido que ya termina en S o que ya tiene esa forma de una especie de s. Vean. Entonces, no queda de otra que estos verbos, cuando yo los escucho y denoto, mire, esto ya tiene un sonido de letra S, entonces tengo que meterle una vocal que permita generar el sonido de la S. Vea, entonces esa vocal es la letra I. Vea, entonces por eso decimos wash, washes, es. Ya puedo hacer sonar eso. Fix, fixes, es. Vea, watch, watches, es. Vea, kiss sería kisses, kisses, kiss, kisses. Vea. Entonces, en estos es más marcada la diferencia que los anteriores, porque los anteriores decíamos, mire, la S casi no se escucha, vea, o tiende a perderse un poco el sonido de la S al hacer una oración, pero en estos no hay donde se pierda, porque es un sonido de S claramente. Ahora, los de la letra O, pues lo que sucede es que es algo similar, vea. Si a esto yo intento ponerle una S, goes, goes, o sea, ya suena la E ahí, aunque no lo quiera, ya diríamos goes, 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 es goes mejor. Do,
das, 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 ya suena das. O sea, ya es la forma que esto tiene de el inglés prácticamente de derivarse de ahí. Por eso tenemos estas oraciones que dice she washes the clothes. Ella lava la ropa. Si usted dice she wash the clothes, está malo. Está diciendo ella lavar la ropa. Vean, she washes, tiene que ser. My cousin fixes the television. Fixes, repara la televisión. Mary does the homework. No puedo decir Mary do, porque entonces no estoy conjugando. Estoy diciendo Mary hacer la tarea. Tengo que decir Mary does the homework. Bien. Y la otra cuestión que tenemos por acá es cuando los verbos finalizan en Y, pero no son todos, ojos. Cuando terminan en Y, en letra Y, en Y, hay una situación y es que yo tengo que ir a ver qué hay before the Y, qué hay antes de la Y. Entonces, si vamos a examinar eso, vean, nos daremos cuenta, por ejemplo, que en study, antes de la Y, está la letra D y esa es una consonant. Vea, antes de la Y esta, vea, de dry, que es secar, vea, encontramos una R, que es una consonant. Antes de esta Y de try, que es intentar, vamos a encontrarnos con la consonant R. Entonces, en el caso de los que terminan en Y y hay una consonant before the letter R, we have to change the Y for I and add the ES. O algunos dicen, y tenés que agregar la IES. O sea, quitas o borras la Y y agregas IES. Bien, entonces de study se pasa a studies. Study, studies. De dry se pasa a dries. De try se pasa a tries. Tries, dries. Y hay unos ejemplos. Nos dice, he studies, no puedo decir he study. He studies very hard for the exam. Estoy diciendo, él estudia, studies, muy duro para el examen. Vea, si no meto este cambio, estoy mal, no estoy usando simple present. Y el number 2 nos dice, the sun, es un it, el sol. The sun dries the clothes. El sol seca la ropa. Secar, dry. Bien, entonces aquí tengo que mencionar algo. Y es que decíamos, mire, no es en todos los que terminan con Y que se aplica esto. Es solo los que before the Y we have a consonant. Pero hay verbos que before the Y we have, for example, play and buy. Estos verbos antes, vea, usted analice esto, antes de la Y no hay consonante. Vea, lo que está aquí, mire, antes de la Y, en estos dos casos, es una vowel, es una vocal. Vea, eso es lo que se encuentra en esos dos. Entonces, cuando esa es la situación, ya no sigo esto de cambiar la Y. Nos vamos a remitir a la regla general, que es decir, agregarle una letra S. Por eso, de play, la tercera persona es plays, y para buy, que es comprar, va a ser buys. Plays and buys. ¿Por qué estos que terminan en Y no siguen el cambio de la Y por IES? Porque antes de la Y hay una vowel, hay una vocal. Eso solo aplica cuando antes, before the Y, there is a consonant. Ahí hay una consonante y aquí no, ¿verdad? Entonces, eso recalcarlo, ¿verdad? Y algo más, ¿verdad? Porque ya casi se nos acaba el tiempo. Algo más. Voy a meter acá, voy a decirles, miren, estos son unas special verbs. Dentro de unos verbos especiales, porque pues estos se ocurre que no siguen ninguna de las reglas que acabamos de decir, vamos a encontrarnos con el verbo have.
en primer lugar. El verbo have, que significa tener, que para tercera persona tiene su propia forma y no sigue ninguna regla de las que acabamos de ver. Y la forma del verbo have para tercera persona, es decir, si yo quiero decir él, ella o eso o esa tiene, no se usa have, sino que se usa el verbo en su forma has. Y esa es una excepción, digamos, de ese verbo que él les dice a los demás, miren, las disculpas del caso, pero fíjese que yo soy diferente, ¿verdad? Y pues yo voy a usar esto y no sigo las reglas que los demás siguen. De ahí tenemos que nosotros, sí, ¿verdad? Recordarnos, es que al have no le gustan las reglas. ¿Ve? Entonces, él tiene su propia forma y es has. Entonces, por eso decimos he has, she has o it has, porque es su propia forma de escritura. Y dentro de los special verbs, no podemos dejar de por fuera el verbo to be. Ayer lo decíamos, mire, el verbo to be, cuando nos metemos a explicar estas reglas, se queda allí, ¿verdad? Como lonely, ¿verdad? Como allá a solo, ¿verdad? Y de repente nos dice, hey, remember, I'm here. No te olvides de mí, ¿verdad? Por estarte concentrando en las reglas de las terceras personas de los verbos. Entonces, el verbo to be, que tiene su forma am, is o are, es otro special verb que también nos sirve para simple present. Vean, entonces esto pues es de tomarlo en cuenta ya que afecta, digamos, el desarrollo de la conjugación que vamos a ir haciendo. Bien, bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá porque ya, sí, esto ya no creo que lo alcancemos a ver, bueno, sí, hagámoslo para que no nos quede pendiente. Vaya, rapidito, miren. Es como una pequeña práctica. Vaya, nos dicen el verbo es wash hands. Entonces tenemos como subject, tenemos a Sandy. Sandy es una she. Vea, y nos dicen, vaya, el verbo que quiero que uses es wash hands. Ok, wash, pero wash, no puedo agregarle ese, es washes. Sandy washes. Y como complement podríamos poner her hands. Ella se lava sus manos. Sandy washes her hands. Y eso está correctamente escrito. Si yo digo Sandy wash, ya está malo. Vea, tiene que ser Sandy washes. Get up. Y me dicen que el subject es un he. Entonces ponemos he. El verbo es get up. Ahora, de estos verbos compuestos hay que tener cuidado porque la S no la voy a aplicar a la palabra que está al final, la voy a aplicar a la primera, que es el verbo en sí. Entonces, se transformaría a decir, he gets up at 5 a.m., por ejemplo, at 5 a.m. De ahí estaríamos con una oración sencilla. Estoy diciendo, él se levanta a las 5 de la mañana. Bien, luego tenemos read y Mario. Ok, para el sujeto, pues Mario, lo que sería read, vea, tendríamos que decir reads con letra S, vea, y un complement, read the Bible, por ejemplo. Vea, reads the Bible. Ahí estaría la oración armada. Luego tenemos el subject, el siguiente es Belén, ok. El verbo es sing, de cantar. Hay que agregarle ese, sings, Belén sings. Gospel music, por ejemplo. Gospel music. Ok, y el último es for Susan, is the subject. Eat breakfast es el verbo. Eat, hay que decir eat breakfast, que es verbo compuesto, que sería como decir, desayuna, Susan desayuna, eat breakfast at the cafeteria. Ok, y allí tendríamos entonces esto ya armado, ¿verdad? Ya tendríamos conformadas estas oraciones de ejemplos de terceras personas. Ojo, es wash, se pasó a washes, get up, se pasó a gets up, read, se convirtió a reads, sing, a sings, eat breakfast, a eats breakfast. Entonces, de esto se trata esta cuestión.
Bien, hoy sí, nos quedamos hasta acá. Mañana vamos a trabajar con un ejercicio donde vamos a ir viendo más uso de tercera persona. Este tema se concentra en las terceras personas porque, como acabamos de decir, para los For Fantastic no hay cambios. O sea, esos ni los hemos tocado de por sí porque solo se agarra el verbo como está y ya forma oraciones. Pero donde tengo que ponerle especial atención en este tema es a las terceras personas. Ok, time is over. Thank you, everybody. I wait you tomorrow. Bye-bye and take care. Bye, teacher. Okay, thank you. Bye, Goodbye. teacher. See you tomorrow. Okay, first God, goodbye. Bye, teacher. Goodbye. Thank you.